Otro día estaba en California y en vez de ser un helicóptero era F-16. ¡Wow! ¡Qué fuerte es el militar! I think he's gone now. Show off. Making rounds. Where are you gonna run? No way to go, güey. No hay a dónde ir. Sin embargo, pensamos que sí. Y bueno, hoy queremos hablar de Jonás. Jonás es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Jonás es famoso porque fue aquel, que no es el único, porque lo que hay en Jonás hay en cada uno de nosotros. Jonás fue aquel que quiso huir de Dios, escaparse de Dios, de su ministerio, de sus responsabilidades ante Dios. Mas él también enojó con Dios, ¿no? Así es, y ese es un punto que hay que hablar. Se enojó por varias razones, porque le dolía la cabeza y el calabacero murió. Se enojó también porque Dios no destruyó a los ninivitas, sino que los perdonó. Entonces hay mucho que hablar de Jonás, pero en primer lugar me gustaría poner el aspecto de querer huir de Dios, querer correr, querer escaparse. Es algo absurdo y ridículo, no podemos. Dios es Dios. Podemos decir que no existe, pero Dios existe, porque la creación misma da muestra de su existencia. Y no solamente da la creación muestra de su existencia, sino da muestra de su amor. Pero como somos incapaces y como además lamentablemente preferimos las tinieblas a la luz, pues no alcanzamos a ver el amor de Dios en su totalidad en la creación. Entonces Él vino. Y bueno, pues ahí es donde entra ya la revelación, ¿no? De Dios hecho carne, de Dios humanizado en el cumplimiento de la ley, para perdón de pecados, para renovación de vida, para tener esta esperanza de vida eterna también, de cuerpos glorificados. Y bueno, Jonás quería huir, y huyó, pero al final no huyó, porque todos sabemos, y si no, pues ahora lo van a saber. Jonás tenía que ir a Nínive, antigua ciudad del reino asirio o del imperio asirio. Y no quiere ir, por lo cual toma un barco para irse a Tarsis, que hoy sería España, y resulta que el navío en el que iba empieza a enfrentar una gran tormenta. Toda la tripulación, todo el barco estaba pereciendo, y pues lo alcanzó la justicia de Dios a Jonás y decidieron echarlo al agua, porque el mismo Jonás les confesó que era por causa suya que el barco estaba siendo zarandeado. Y bueno, pues lo echan, y ahí es donde entra pues lo increíble de Yeshua, que para nosotros es literal, tragado por una ballena o por un gran pez, y expulsado por ese mismo pez en las costas de Nínive, o sea, en las costas de la ciudad a donde tenía que ir. Y bueno, pues, ¿por qué queremos huir de Dios? Pues en principio porque no lo conocemos, y porque tenemos una idea de Él errónea, vaga, mala, producto de lo que hemos escuchado en las religiones, en el mundo, cuando eso no es Dios. Dios no está en ninguna religión. De hecho, ninguna religión lleva a Dios. Entonces, hay muchas personas hoy por hoy que están huyendo de Dios sin saberlo, y hay otras personas, muchas, que sí están conscientemente huyendo de Dios, tratando de huir de Dios cuando esto es imposible, porque es como decir, escápate de la realidad. A ver cómo. Por más que me drogue, por más que me enajene, por más que... no puedo escaparme de la verdad, de la realidad. Y bueno, en primer lugar, esto aplicable a Dios. ¿Cómo huir de Dios? Dios es la ley, Dios es la verdad, Dios es la vida. ¿Cómo huir de Él?
por más que ignore a la realidad y la verdad, ellas siguen existiendo. Y lo mismo Dios. Sí, más creo esa es una forma de combatir ¿por qué tenemos tanto ateísmo hoy? Así es. Esta es una forma de huir de Dios, de negar a Dios, de silenciar a Dios, de crucificar a Dios otra vez. Yo creo muchos también rechazan el Dios creado por la religión. Así es, y especialmente el Dios de la Biblia. O sea, hay más repudio y rechazo al Dios de la Biblia que, digamos, al Dios que no es Dios, que presenta, por ejemplo, el Corán, o que presenta el hinduismo. ¿Qué pasa en la Corán cuando es un no creyente? Bueno, sí, ya hablando de grupos radicales y extremistas, pues te aplican la de la Santa Inquisición, te matan. Pero pues, no hicieron lo mismo los católicos por siglos con la supuesta Santa Inquisición. Era lo mismo o peor. Y ahora los malos son, bueno, pues sabemos, ¿verdad? No son los malos, es el malo. Nosotros tenemos una lucha contra espíritus comandados por Satanás. Espíritus que ya no son espíritus propiamente hablando, sino demonios. Vaya, todo demonio es un espíritu, pero no es lo mismo un espíritu de Dios que un demonio de Satanás. Entonces, huir de Dios. Algo absurdo. Vámonos ya a Juan 6. Cuando Yeshua ya se presenta como el pan de vida y dice las alarmantes y escandalosas palabras: si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, no tenéis vida eterna ni vida nueva. Pues todos se escandalizaron, ¿verdad?, de estas palabras. Y lo empezaron a dejar, hasta que se quedaron los 12. Y pues muchos conocen esta parte de la Biblia. Yeshua preguntó: ¿queréis vosotros también iros o dejarme? Ante la cual pregunta salió Pedro y por inspiración divina contestó una gran verdad: ¿a quién iremos? No hay a dónde ir. Just you, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, esto lo dijo por el Espíritu Santo, no hay duda. Y es verdad. Ahora, para llegar a ese punto, pues no es tan sencillo ni tan rápido, porque primero uno tiene que pasar por todo el mundo de las ilusiones. Digamos que uno primero busca, ¿no? Y lo primero que tenemos a la mano son las doctrinas del mundo, las religiones. Cuando ya pasa el tiempo y vemos que estos no han sido los remedios verdaderos, pues el alma busca en otro nivel, a otro nivel. Una vez que ya llegas a la conclusión de que en el mundo no está la verdad. Y aunque nosotros hablamos del Dios de la Biblia y tenemos muchas Biblias, la Biblia es un libro que está cerrado. Solo es abierto por el Espíritu Santo, solo es enseñado por el mismo Espíritu Santo. Y sabemos que la clave para que este libro se abra, lo abra Yeshua, porque Él tiene las llaves no nada más de la muerte y el Hades, las llaves de la revelación. Es arrepentimiento. Cuando un alma, sea quien sea, llega al arrepentimiento, llega a convencerse de que todo lo que ha hecho no ha sido bueno, por mejores intenciones que hayamos tenido, pero los resultados no han sido buenos, empieza a abrirse ese libro en su maravilla. Empezamos a darnos cuenta cómo este libro está siendo usado por principalmente 3 religiones en diferente manera. El cristianismo, ambos libros, ¿verdad? El judaísmo, la mitad, solo el antiguo, más todos los añadidos que tiene. Y el islam, que no es que considere el Nuevo Testamento, pero considera parte del Antiguo Testamento, habla con cierta deferencia de Jesús inclusive, pero bueno, sí tiene algún basamento en el Antiguo Testamento, obviamente, y también en el Nuevo. Mohammed salió del judaísmo. Así es.
Así es, y inclusive el cristianismo es anterior al Islam. Anterior, le lleva muchos años. Entonces, la cuestión es huir de Dios. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? ¿A santos en el cielo? Verdaderamente ni hay santos en el cielo, así como lo postulan los que creen en esta doctrina de la adoración a los santos y la intercesión supuesta que ellos hacen por nosotros. Es una mentira, es una doctrina demoníaca que la usan muchas religiones, no nada más el catolicismo. Hoy en día la psicología, la psiquiatría tienen mucho peso, mucha fuerza, mucha credibilidad, pero pues ya realmente hemos sido sanados, realmente estamos libres. Son mentiras, es mentira pues. No, hay el opuesto también de gente que buscan y tratan de acercar a Dios llegando a un monasterio o llegando a lugares, eliminando seres humanos como casi en privado para acercar. No, yo creo que hay un proceso de estar solito, ¿no?, con Dios, mas también hay un trabajo en esta vida también donde tenemos que ser confrontados de que no es siempre como nos queremos, porque no crezcamos solo estando en una meditación sin conflicto. Que por el conflicto también hay mucho crecimiento y entendimiento que llega del maestro. Sí, por eso antes de que una persona llegue a Yeshua, muy probablemente va a tener que pasar por varias disciplinas, por varias escuelas, va a tener que tocar varias puertas. Una de ellas puede ser el mundo monacal que mencionabas. Y otro es dejarlo y ya virar al otro lado. Yo parto de esta idea, Ernie. Todos los escogidos, los escritos en el libro de la vida, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde niños están buscando, son buscadores. Buscan en última instancia a Dios. A lo mejor no le llaman Dios al principio, le llaman libertad, le llaman conciencia, le llaman alegría, le llaman paz, le llaman justicia. Porque uno tarda en llegar al nombre de Dios. Dios tiene un nombre y es Yeshua, pero para llegar a esa revelación es un proceso. Podemos agarrar también en el capítulo 47 de Ezequiel, en la visión del templo, las aguas salutíferas, como ahí en la visión el profeta tiene que cruzar un río y en un primer momento las aguas le llegaban hasta los tobillos y tenía que cruzar, y luego la agua subía y ya le llegaba a la cintura, y luego el agua del río crecía y ya no había manera de cruzar más que nadando. Esto nos habla de un proceso de crecimiento espiritual, de revelación. Es muy importante dejar en claro que esto no es inmediato. Es mentira que conocer a Yeshua es en un instante. Es un proceso y lo agradecemos grandemente. Mas hay un parteaguas, hay un punto de partida, sí. Yo creo que para varios hay un momento que sí, ¡pum!, como el velo se cae y ves y empiezas a querer entender más, ¿no? Sí, es un parteaguas, así es un momento en donde el alma recibe un tantum quantum de la revelación, cae el velo, pero a partir de eso, digamos, no es que caiga el velo por completo, empieza a caer, porque, no es tan fácil. El velo empieza a caer, empezamos a ver, ahí también vemos la curación de un ciego que con saliva y tierra Yeshua puso sobre sus ojos y no veía claramente, ¿no? Luego, en una segunda dinámica, ya podía ver. Es un proceso. Si Dios nos abre los ojos en un instante, pues quedaríamos ciegos. De una forma tenía que creer que
que estaba haciendo con la agua y la tierra, ese es un paso, ¿no? Así es, porque hay que tener fe en ese tipo de curaciones y de sanidades tan aparentemente ridículas, ¿no? Claro. Y bueno, pues así es, Dios presenta a veces estrategias y formas de sanidad y voluntades de Él aparentemente ridículas y absurdas, como por ejemplo la de Josué. Ve y rodea por 7 días la ciudad de Jericó, con los sacerdotes tocando la trompeta, gritando. Pues a lo mejor Josué dijo, bueno, ¿para qué 7 días? Yo en un instante puedo acabar con todo. Sí, sí. Sin embargo... Sí. Al final es a veces un misterio. Jonás al final estaba exactamente donde Dios quería, en un estado donde él necesitaba estar para poder hacer este trabajo, para ir a predicar los Ninevites. Esa es la prueba, que por más que queramos huir, no podemos. El salmista lo dice, aunque me vaya a la luna, aunque baje al abismo, ahí estás tú. No podemos. Es inútil, es peligroso, sobre todo, querer huir de Dios. Tarde o temprano vas a encontrarte con Él y te vas a encontrar con un Dios de amor. Escúchalo. En Él vas a encontrar perdón y paz verdadera y esperanza de vida eterna, porque pues puedes creer que tienes mucha esperanza, pero a lo mejor estás confundiendo esperanza con ilusiones. No tiene nada que ver la ilusión con la esperanza. Tarde o temprano las ilusiones acaban en su justo lugar, en desilusión. Cuando empezamos a perder la fuerza física, las facultades mentales, anímicas, la economía, pues ya no resulta tan fácil. Entonces, no intentes huir de Dios, mejor ve con Él. Y si estás persiguiéndolo, como Pablo, por ejemplo, o como yo antes, o como muchos que lo perseguían, pues pregúntate esto, ¿a dónde vas a llegar persiguiendo a Dios? Obsérvate, date cuenta que estás en un cuerpo de miseria, que una gripa nos puede matar, un mosquito. Hay que reconocer nuestra ignorancia. Jonás quiso huir, pero no pudo. Al final, como tú dices, estaba en el lugar exacto a donde tenía que llegar. Entonces es inútil. Y pasó el proceso profético, ¿no? De 3 días. Sí, en el vientre del pez, de la ballena. Yeshua mismo usó esta alegoría para tipificar la fe en el Hijo de Dios, en el Mesías, que estaría 3 días, pues, en las regiones más bajas, en los muertos, y luego resucitar. Y Nínive es un lugar interesante que Dios perdonó. Así es, Nínive era un lugar de gran idolatría. Nínive, como Egipto, como Babilonia, representan el mundo entero. O sea, Dios es Dios de perdón. Está esperando a que volvamos a Él. Como volvió el hijo pródigo. Si no sabes a qué hijo pródigo me refiero al de Lucas 15. Como volvió Él, así hay que volver. Exactamente lo que le sucedió al hijo pródigo nos va a suceder a nosotros. Vamos a ser investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, la mente de Jesucristo, para empezar a vencer a nuestros enemigos. Estamos hablando de enemigos serios, que están todos los días entre nosotros. Ira, soberbia, tristeza, rivalidades, mentiras, adulterios, fornicaciones, suicidio o deseos de suicidio, venganza, deseos de venganza. Esto y mucho más, pereza, adicciones, vicios. Si quieres poder para vencer esto, gratis, o sea, sin dar un peso. Ve con Yeshua, pero confesando tus pecados. No vayas como fue Job al principio, proclamando tu justicia, tu bondad y tu santidad, porque nada de esto en realidad eres ni soy. Si tú llegas a Yeshua humillado, reconociendo lo que hemos hecho, matar, robar, fornicar, porque
¿Entiendes? Listo para aprender. Y también deseoso de aprender, claro. Listo para dejar todo lo que sabes. Muy importante eso, Ernie, porque si no repudiamos todo lo que aprendimos en este mundo, la supuesta sabiduría de este mundo, no puede entrar la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría aprendida en el mundo no es la de Dios. Ahí todo delete. Ahí sí delete, press delete y ya. Claro que sí. Y recibiréis poder de lo alto. Comunión, unidad con Yeshua. Ya nunca más te vas a sentir solo, sola. Ya no vas a tener que rogarle a tus amistades que te acompañen, que te lleven, que te saquen. Ahora tú los vas a poder acompañar, inclusive verdaderamente. En fin, deja de creer que Yeshua, Jesucristo, está en el cristianismo o está en cualquier otra religión. Está en la Biblia, pero recuerda, nadie te puede revelar la Biblia más que Él. Nosotros no hacemos más que poner ciertas herramientas, quitar ciertos tabiques de ignorancia, o como que no sigan creyendo que Yeshua hizo el cristianismo. Vayan a la Biblia, pero con oración. A muchos no saben orar porque hasta hoy están acostumbrados solos a rezar o que otros recen por ellos. No es rezar, es orar. Habla con Dios como si lo tuvieras enfrente, pero no le hables como tu cuate, como a tu compadre. Dirígete a Él con respeto, con devoción, con fe, y verás si no te responde. Oh, miseria, escríbete, participa. Hasta la próxima.